Nos tomamos un minuto para pensar. Saludos cordiales, queridos amigos. ¿Cómo le va, señor, señora? Gracias por recibirnos una vez más con un nuevo tema. Somos más famosos que Jesús. ¿Quién lo dijo? John Lennon, el dúo inseparable con Paul McCartney de los Cuatro de Liverpool, o los genios de esta declaración en Inglaterra no causó mayor efecto. Sin embargo, en Norteamérica sí. ¿Por qué? Porque el cristianismo en la década de los 60, 70, en Inglaterra, Europa, está más de regreso que de ida. O sea, las iglesias están vacías, nadie se interesa en la religión. Es un tema que ya pasó. Sin embargo, para Norteamérica no. En la década del 60-70 Norteamérica estaba teniendo un gran avivamiento espiritual y por eso estas declaraciones de John Lennon produjeron una contradicción a tal punto que pisoteaban y rompían los long play de los Beatles. En marzo de 1966, el periódico británico London Evening Standard publicó una serie semanal de artículos titulado ¿Cómo vive un Beatle?, que contó con la participación de Lennon, Starr, Harrison y McCartney respectivamente. El artículo de Clay mencionó que Lennon estaba leyendo mucho sobre religión y citó textualmente en el periódico un comentario que John Lennon le hizo. La frase sería más polémica de lo imaginado. El cristianismo se irá, desaparecerá y se encogerá. No necesito discutir sobre eso. Tengo razón y voy a tener razón. Nosotros ahora somos más populares que Jesús. No sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo. Jesús estaba bien, pero sus discípulos eran ordinarios. Son ellos los que para mí lo arruinan. La entrevista de Clay con Lennon fue publicada en este periódico en marzo de 1966 y no provocó absolutamente ninguna reacción pública o de escándalo en el Reino Unido. La asistencia a las iglesias estaba en declive en ese país, pero a finales de julio de 1966, casi 5 meses después de la publicación en Inglaterra, David volvió a publicar las entrevistas. Su indignación fue tanta que dijo que nunca más volvería a pasar a los Beatles en radio, y estos mismos consultaron a sus oyentes sobre el comentario de Lennon y la difusión del comentario fue absolutamente negativa, y alrededor de 24 estaciones siguieron la tendencia de los mismos. El impacto en el sur de Estados Unidos, donde la religión es un poco más fuerte, fue tan grande que llegaron a organizar manifestaciones con fogatas, llamando a las hordas de adolescentes a quemar públicamente sus discos, fotos, recuerdos y souvenirs de los Beatles. La expresión de John Lennon no deja de ser realista. Él, como músico británico, sabía bien que la religión en Inglaterra estaba tan muerta y formaba parte de la historia. Por eso esa comparación tan fuerte y tan chocante para aquellos que somos cristianos, para aquellos que Jesucristo no es una religión colgada del pecho, ni una iglesia, ni un pastor, ni un sacerdote, sino la expresión misma del Dios viviente que se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo jamás luchó o hizo algo para ser famoso. En Isaías 53, versículo 3, nos muestra el papel protagónico de Jesucristo en esos 33 años de vida y en especial los 3 de ministerio público. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos, con los pecadores, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, igual Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, en perdón, en purificación, en redención por el pecado, verá linaje, verá una raza nueva, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, Jesucristo, a muchos, y llevará las iniquidades, la maldad, el pecado de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Acá hablábamos de fama, ¿quién es más famoso? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta frase John Lennon la dice con 26 años, con mucho éxito por los Beatles, pero con muy poco conocimiento del cristianismo real. Jesucristo no es famoso, Jesucristo es el mismísimo Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Hasta la próxima!